a lo que es la ecuación de Bernoulli. Y en punto 1, si mal no recuerdo, les decía que es igual a la presión en el punto 1 igual a la presión 2. Y esto es presión atmosférica. El problema nos está diciendo eso, que son tanques abiertos, tanques atmosféricos. Aquí, no sé, tal vez esta línea que ustedes ven acá es una teoría de venteo. ¿Eso qué significa? Que la superficie está soportando la acción de la presión atmosférica. Lo mismo en el tanque 2. En alguna parte hay algo de venteo, es abierto. Y aquí el sello entre el agitador y el tanque no es perfecto. Está ingresando aire y eso hace que nuevamente esta descarga sea hacia la atmósfera. Consecuentemente la presión 1 es igual a la presión 2, igual a la presión atmosférica. En lo concerniente a velocidades, la velocidad en el punto 1, como les decía, al ser prácticamente la superficie libre y como trabajamos en condiciones estacionarias, esa superficie libre no se mueve. Por lo tanto, la velocidad en ese punto es aproximadamente igual a 0. La velocidad en el punto 2 existe y de alguna forma se correlaciona mucho con lo que tengo que resolver, porque a mí me está preguntando que calcule el caudal. El fluido se mueve por la teoría con cierto caudal y esa velocidad de alguna forma luego me permite ya calcular lo que es el caudal. ¿Qué más? Aquí voy a tener diferencia de alturas, H2 menos H1, en el presente caso es 7 metros, negativo. ¿Por qué? Porque el tanque es superior, mi punto 1, ¿sí? Esto es más o menos como la parte termodinámica. El punto 1 define mi plano, mi nivel de referencia, el punto 2 está acá abajo, negativo. H1 aproximadamente, o H1 por ser mi nivel de referencia es 0, H2 está por debajo de mi plano de referencia, menos 7. ¿Qué más? Luego viene lo que tiene que ver con fricción. Tengo una única tubería. Consecuentemente, lo único que tendré que tomar en cuenta es fanning R sobre D, B cuadrado sobre 2C. Pero debemos de recordar que esto tiene que ver con ¿qué? Con la fricción que experimenta el fluido cuando se mueve por la tubería. Y, consecuentemente, es la velocidad con la que se mueve el fluido en la tubería y que justamente es la velocidad con la que descarga en el punto 2. Por lo tanto, ahí está en función de esta velocidad 2, que es nuestra incógnita. Pérdidas menores, sumatoria de constantes de accesorios. Aquí me está diciendo 3 codos de una válvula de asiento. Hay que ver las constantes de esos accesorios, ¿sí? Para que yo pueda incorporar eso y también visualizar otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, acá hay una contracción brusca que está pasando del tanque que tiene un diámetro considerable a un diámetro mucho más pequeño que es el diámetro de la tubería. Consecuentemente es una contracción brusca. Luego, posiblemente acá también ciertos autores hacen lo mismo y le incluyen un efecto de que de esa perturbación que está experimentando el fluido cuando se descarga el ambiente. Porque claro, el flujo está contenido en una tubería y luego se desborda, pues, ¿no es cierto?, descargado hacia la atmósfera y eso genera un chorro. Y probablemente también es una perturbación que muchos autores la toman. Pero igual, aquí hacemos sumatoria de las constantes, velocidad al cuadrado sobre 2G. ¿Cuál velocidad? La velocidad que tiene el fluido en función de la tubería por donde se está movilizando. Aquí los accesorios están montados en la tubería, la única que tenemos acá y que tiene 2 pulgadas. Consecuentemente, es la velocidad que tiene el fluido en la tubería de 2 pulgadas y que coincide también con la velocidad en mi punto de descarga. Consecuentemente, tengo una única velocidad, ¿sí?, como incógnita que me queda al escribir la ecuación general. Entonces aquí el término de presiones se cancela, ¿no es cierto?, porque P1 es igual a P2, la velocidad 2 es nuestra incógnita. Aquí nos queda velocidad 2 al cuadrado sobre 2G.
La velocidad 1 es igual a 0. Aquí nos queda más H2 menos H1, que es menos 7, más fanning L sobre D, velocidad 2 al cuadrado sobre 2G, y más sumatoria de las constantes D cuadrado sobre 2G. Y esto igual a 0. ¿Sí? A eso queda reducido o reducida la ecuación de Bernoulli, seleccionando adecuadamente punto 1 y punto 2, de forma tal que varios términos de la ecuación se cancelan, se anulan, no se toman en cuenta. Y por lo pronto ustedes ven una ecuación que solo depende de qué, de la velocidad en el punto 2, que paralelamente es la velocidad que tiene el fluido en toda categoría de los puntos. ¿Sí? Entonces, aquí que nos falta constantes de accesorios. Entonces, le vamos a poner aquí una constante en todo, y aquí vamos a hacer los cálculos para que veamos el enfoque y cómo se debe de utilizar a veces la información de la constante del accesorio, ya sea por cargas de velocidad o ya sea por longitud equivalente. Lo mismo lo vamos a hacer con la válvula. Entonces vamos a hacer nuestros cálculos con cargas de velocidad o con longitud equivalente para que veamos cuál es la lógica o un poco la mecánica de operación. Como vemos, les decía, esta es una representación, un esquema no muy sujeto a la realidad, porque aquí me está diciendo 3 codos, y los codos, la función que cumplen es cambio de dirección. Aquí yo solo vería un cambio de dirección, aquí tal vez un codo, pero me está diciendo que tenemos 3. Entonces, vamos a poner que la constante del codo, un codo de 90 grados, es de 0,75 a nivel de cargas de velocidad. Y como longitud equivalente me dice que es de 35. En lo relacionado a válvulas, tengo que definir qué tipo de válvula, compuerta, asiento, globo, similares. ¿Sí? Y lo otro, está ligado a a cuán abierta está la válvula. 25% abierta, 50% abierta, 75% abierta, completamente abierta. En este caso vamos a poner una válvula de compuerta y voy a suponer que está al 50% abierta. ¿Sí? Y me da una constante de 4,5 a nivel de cargas de velocidad. Y me dice que como longitud equivalente es 225. Lo mismo podría ser, como les decía, aquí, si quiero ser muy formal, muy exacto en mis cálculos, aparte de los accesorios, yo les decía, hay que tomar en cuenta perturbaciones implícitas en el sistema en el cual estoy trabajando. Por ejemplo, los acoples, conexiones de un tanque a una tubería. Formalmente aquí, esto es una contracción brusca, porque mi tanque se acopla a una tubería y eso eventualmente lo veo desde la lógica de desplazamiento. El fluido hace básicamente esta trayectoria, ¿sí? En términos globales. Entonces se está moviendo por el diámetro del tanque y luego tiene que contraerse para ir ¿a dónde? Hacia la tubería. Entonces eso es un efecto de contracción muy drástico que lo tengo que tomar en cuenta. Cuando yo quiera estimar esta contracción brusca, lo puedo hacer a nivel de ecuaciones. También hay cartas, homogramas que me permiten a mí establecer el valor de esta constante y básicamente tiene que ver con el efecto de contracción. Comparan el diámetro menor versus el diámetro mayor, o lo más correcto realmente es a nivel de secciones transversales. Y sacan un valor y hay una curva que les permite a ustedes ver cuánto vale esto. Ya les voy a mostrar más adelante, no lo puedo hacer ahora porque si cierro la pantalla se me pierde todo lo que está escrito.
¿Sí? Entonces, en este caso, si bien es cierto, yo no tengo el diámetro del tanque, sí tengo el diámetro de la tubería, pero lo que yo sí tengo cierto es que ustedes, si han visto un tanque acoplado a una tubería, el tanque tiene un diámetro mucho mayor que la tubería. Consecuentemente, este efecto de contracción prácticamente es igual a cero, o tiende a cero, un valor muy pequeño. Porque, repito, esto es muy grande en comparación del diámetro de la tubería y se ahonda más cuando yo comparo secciones transversales del efecto de contracción. Consecuentemente, la relación entre la contracción o el área transversal pequeña versus la grande, pequeña tubería, grande tanque, prácticamente tiende a cero. Y eso hace que la constante por esta contracción brusca sea el orden de 0,5. ¿Sí? Acá, por este efecto de descarga, les decía, a veces se lo toma en cuenta. ¿Sí? Ciertos autores toman en cuenta esta descarga al ambiente como un efecto de también perturbación. ¿Sí? En nuestro caso, repito, lo pueden considerar. Para avanzar un poco en la solución de este problema, vamos a despreciar este efecto de descarga. Pero, si ustedes tuviesen este escenario, en donde nuevamente tenemos una tubería acoplada a un tanque, es lo mismo, es el efecto de que está viniendo por una tubería que tiene una sección transversal y luego ¿qué pasa? Que se expande y se distribuye completamente en el tanque, y esto es un efecto de que una expansión. Nuevamente, está pasando de un diámetro pequeño a un diámetro grande. Y la relación de expansión, ¿cierto? También es un valor muy pequeñito que lo podemos estimar y lo podemos calcular haciendo uso de ecuaciones, cartas o numeradas. ¿Sí? En este caso no tenemos este efecto de expansión por acople, tenemos esta perturbación, pero repito, por el momento no lo vamos a considerar. Cuando volvemos a esta parte, probablemente la evaluación sumativa final de este curso, generalmente lo que yo hago y les digo, en la tubería tenemos estos accesorios, considerar esta contracción y considerar esta perturbación. Y les doy los valores, si es que no les doy otra información para que ustedes lo puedan calcular. Pero ustedes se darán cuenta, y claro, mientras más exacto sea en este inventario de accesorios y perturbaciones, más exacta será mi respuesta. Porque a la larga todo esto tributa en que en este factor que forma parte de una ecuación que me permite calcular la velocidad. Si yo omito, no hago un buen inventario de accesorios, no tomo en cuenta las perturbaciones, estoy alterando la ecuación y al final el resultado no será el correcto. Entonces, vámonos acá a hacer esta sumatoria. Entonces, 3 codos, 3 por 0,75, más una válvula. ¿Cuánto nos da esto? 2,25. Una válvula, 4,5. Tenemos este efecto de contracción que era 0,5. Y es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta. ¿Cuánto nos da esta sumatoria? 7,25. ¿Cuánto? 7,25. 7,25. Vamos a irle poniendo valores a nuestra ecuación. Velocidad
velocidad 2 al cuadrado sobre 2g más fanning. La longitud de mi tubería me decía que es 20 metros. El diámetro 2 pulgadas. 2 por 0,0254, 7 metros. Velocidad 2 al cuadrado sobre 2g más la sumatoria de las constantes 7,25. Velocidad 2 al cuadrado sobre 2g y esto igual menos 7. Menos 7. Entonces sacamos factor común, velocidad 2 al cuadrado sobre 2g, ¿no es cierto? Sería 1 más fanning. Aquí le voy a seguir manteniendo el S sobre D. Más 7,25 y es igual a 7. De aquí nuevamente podemos despejar ahora la velocidad 2, que va a ser igual a 7 multiplicado por 2 veces la gravedad dividido para todo esto 1 más fanning, el S sobre D, con 7,25. Y todo esto elevado. Entonces tenemos una ecuación que nos permitiría ya calcular la velocidad. ¿Sí? Aplicamos la ecuación general de Bernoulli. De acuerdo al punto 1 y punto 2 que hemos seleccionado, se nos cancelan las presiones. No hay bomba, se va al HT, la velocidad no es 0. Y vemos que nuestra ecuación depende únicamente de la velocidad 2, la velocidad que tiene el fluido en la tubería. Y despejamos esta velocidad. Pero claro, ¿qué vemos en esta ecuación? Que todavía no la puedo solucionar. ¿Por qué? Porque ahí tengo el fanning. Y ese fanning no sé qué valor tiene. Y este fanning depende de qué? De esta velocidad. Porque la velocidad tiene que ver con el Reynolds. Ustedes saben que el fanning depende del Reynolds y rugosidad. Entonces es una ecuación que todavía no la puedo solucionar. Y aquí, como les decía el día de ayer, este problema necesariamente tiene que resolverse bajo un enfoque de ¿qué? De cálculos hidráulicos. Tengo que partir de un supuesto para que yo con ese supuesto pueda por lo pronto evaluar y calcular el fanning, pero luego tengo que comprobar el supuesto de partida. Ese puede ser un enfoque de solución. Existen varios, pero posiblemente vámonos por esta opción. Entonces lo que yo les recomiendo es lo siguiente: pueden hacerse una tabla o vamos a suponer una velocidad y le voy a poner un valor y un metro segundo. ¿Sí? Ese es mi punto de partida. En este punto necesito necesariamente eso. Suponer una velocidad, 1 metro por segundo. ¿Sí? Si yo supongo una velocidad de 1 metro por cada segundo, ¿qué puedo hacer ahora? Calcular el Reynolds. Densidad me está dando 1200 kilogramos por cada metro cúbico. La velocidad la que acabo de suponer, 1 metro por segundo. Diámetro equivalente, que es el diámetro de la tubería, sobre la viscosidad, que me da 2,1 centímetros, y eso en pascales segundos es. ¿Cuánto nos da este Reynolds?
29.028. 29.028. 28,57. Tenemos ya nuestros reinos. Lo siguiente, de acuerdo al material de la teoría, tengo que encontrar un valor de la rugosidad. ¿Qué me está diciendo? Acero inoxidable. Vamos a escribirlo por ahí. Pongámosle este valor típico de 0,045 milímetros. Entonces la rugosidad para este material, acero inoxidable, vamos a considerar igual a 0,045 milímetros. ¿Qué vamos a hacer con eso? Calcular la rugosidad relativa. Entonces comparo la rugosidad 0,045 milímetros dividido para el diámetro de la tubería 2 pulgadas, pero le estoy poniendo en milímetros para que sea adimensional la rugosidad. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto? 8,86 por 10 a la menos 4. Entonces, resumiendo, llegué a una ecuación que depende de la velocidad. Ecuación que no la puedo resolver todavía porque tiene un valor de Hamming que justamente depende de la velocidad. Lo que vamos a hacer ahora es suponer una velocidad, le hemos puesto 1 metro por cada segundo, con eso yo puedo calcular el Reynolds. Como la tubería es de acero inoxidable, consulto la rugosidad para ese material y calculo la rugosidad relativa. Ahora voy a utilizar la ecuación de Churchill para calcular la factor de presión de Hamming, porque ya tengo Reynolds y tengo rugosidad relativa, y con eso puedo calcular parámetros A y B para finalmente aplicar la ecuación de Churchill y obtener y calcular el factor de presión. Hagamos ese cálculo rapidito, mientras tanto veamos más o menos de en qué orden está eso.